Hoy pues damos inicio, ¿verdad? Con los temas asignados a esta tercera unidad, que la gran mayoría están orientados a lo que son medidas de dispersión. Las medidas de dispersión vienen siendo aquellas medidas que validan o le dan validez a las medidas de tendencia central. Nosotros en la segunda unidad medíamos la tendencia central, ¿sí? Pero la tendencia central solo es un lado de la moneda, ¿verdad? ¿Sí? O sea, nosotros necesitamos validar eh, el otro, el otro lado. En este caso, pues lo validamos midiendo dispersión. ¿Y qué son la dispersión? Pues la dispersión dice que son las extensiones de los datos en una distribución, es decir, que el grado en que las observaciones se distribuyen, o sea, el distanciamiento que puede existir del conjunto de datos, o incluso podríamos calcular o vamos a ver incluso la dispersión unitaria de dato por dato, ¿verdad? Y esto pues obviamente nos ayuda a poder conocer y a indicar qué tan homogéneo o heterogéneo pueden ser los conjuntos de información, o sea, qué tan parecidos y qué no tan parecidos o qué tan diferentes pueden llegar a ser los conjuntos de información, ¿verdad? La dispersión, como les dije, su finalidad es darle validez a la medida de tendencia central. Nosotros calculamos tendencia central utilizando media, utilizando mediana, utilizando moda. La medida de tendencia central por excelencia siempre va a ser la media, ¿verdad? Que nosotros comúnmente conocemos como un promedio. Si yo requiero sacar una media de tendencia central de sus edades, pues yo requiero enlistar primero sus edades, sumarlas y dividirlas entre el número de estudiantes, ¿verdad? Con eso yo estoy obteniendo una medida de tendencia central. Ahora, ¿cómo mido la dispersión? Pues la dispersión o la distancia. ¿Cómo mido la dispersión a la distancia? Pues yo tendría entonces que ver cuáles son los datos que están por arriba de mi promedio, o sea, por arriba de mi media, y cuáles son los datos que están por debajo. Yo estaría seguro o casi seguro que las edades de ustedes andan entre 20 y 23 años, o por lo menos el promedio, ¿verdad? Entre 23 y 24 años, pero no descarto que haya alguien que esté por arriba de esa edad, ¿sí? O que haya alguien que esté muy por debajo de esa edad. Entonces, la distancia para esos datos, pues obviamente que es más extensa, ¿verdad? Pero las medidas de dispersión lo que buscan al final es una distancia promedio, ¿sí? Porque yo no puedo medir la distancia unitaria, o sea, sí puedo, pero no es factible medir distancias unitarias, ¿verdad? Es decir, tal alumno tiene una distancia de edad de 6 años, por ejemplo, con referencia a la medida de tendencia central que va a ser la media o el que nosotros conocemos como promedio, ¿verdad? Imagínense que empieza a calcular esa distancia por cada alumno, la distancia de edad que existe, ¿verdad? Pues no sería tan factible si nosotros podemos calcular una varianza o una desviación estándar, por ejemplo, ¿verdad? Que son entre las metodologías más importantes que tenemos para poder calcular medidas de dispersión, que también son conocidas como medidas de distancia, ¿verdad? Entre ellas tenemos el rango recorrido, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Ahora, estos últimos tres suelen ser secuenciales. ¿A qué me refiero que suelen ser secuenciales? Que depende del cálculo de uno para poder encontrar el otro. Es decir, que para yo poder encontrar una desviación estándar, yo necesito encontrar la varianza. Y si yo, para poder calcular un coeficiente de variación, yo necesito conocer la desviación estándar. ¿Sí? A eso me refiero, que los temas se vuelven secuenciales porque dependen uno del otro, ¿verdad? Con el caso de los rangos o recorridos, pues no es así. Los rangos o recorridos son aquellos cálculos que también, por ellos se les conoce como también medidas de distancia, ¿verdad? Un rango es la diferencia, dice, entre el más alto y el más pequeño de los valores de las observaciones. Es decir, cuando nosotros decíamos, ¿cuál es el límite inferior? ¿Cuál es el límite superior? Entre el límite inferior y el límite superior nosotros lo encontrábamos o lo definíamos como un intervalo, ¿verdad? Pero también se vuelve un rango, es decir, la distancia que existe entre el límite inferior y el límite superior. ¿Para qué nos pueden servir los rangos? Imagínense que nosotros estemos llevando a cabo una investigación donde necesitamos implementar un nuevo producto en el mercado, ¿sí? Es obvio que nosotros queremos ver primero hacia qué nicho, hacia qué rubro de mercado va a estar orientado ese producto.
las edades. Es una variable importante en ese caso, ¿verdad? Entonces yo necesito saber si el conjunto de datos, ¿sí? O mis observaciones, las personas encuestadas, qué tipo de edades tienen. Y ver el distanciamiento promedio que tienen ese conjunto de datos, ¿verdad? Puede ser que la gran mayoría o su promedio sea de 24 o 25 años de edad. Y que eso no quiere decir que el producto no necesariamente solo sea para esa edad, ¿verdad? Puede ser para edades menores o edades mayores. Ahora, que lo consuman en menor proporción, pues ese es otro tema, ¿verdad? Pero al final, las medidas de dispersión, ¿sí? O de distancia, lo que buscan es analizar esa otra característica de la información, ¿verdad? Qué tan dispersos pueden estar los datos, ¿sí? Qué tan parecidos o qué no tan parecidos. Si todos tuvieran la misma edad, ¿existiría alguna distancia en los datos? Pues obviamente no, ¿verdad? Si todos tienen 23 años de edad, mi promedio, o mi medida de tendencia central, va a ser de 23 años de edad, ¿sí? ¿Qué distancia existe? Ninguna, cero, ¿sí? Entonces no existe dispersión en ese caso, ¿verdad? El cálculo para calcular el rango, decíamos que el rango es igual al valor más alto o el valor más grande entre el valor más pequeño, ¿verdad? Eso lo hacíamos incluso cuando medíamos a lo que nosotros le llamábamos como entre el límite inferior y el límite superior. Calculábamos esa distancia que existe o ese rango, ¿verdad? O ese intervalo. Entonces, viene siendo lo mismo, ¿verdad? Un ejemplo sencillo. Imagínense, tengamos los pagos anuales hechos por una empresa. Primero requieren de que exista un ordenamiento de los datos, ya sea de menor a mayor, de mayor a menor. Y esa es una de las grandes ventajas que obtenemos cuando nosotros ordenamos la información, ¿sí? Saber cuáles son los rangos de la información, cuáles son los extremos de los datos, ¿verdad? O sea, el dato mayor y el dato menor. Pues si nosotros sabemos, si tenemos ordenados esos datos, pues el rango, en este caso, es un valor monetario, ¿verdad? Puede ser $1020, 1020 lempiras, qué sé yo. Entonces, esa es la distancia que existen en los pagos que se realizaron o los datos que estamos analizando, ¿verdad? Ese es el intervalo o la distancia o el rango entre esos pagos, ¿sí? Si se fijan, hay una gran distancia, ¿verdad? Entonces, eso requiere o analiza cierta característica. Pero ya vamos a ver más adelante esas ventajas que podemos obtener, ¿sí? Entre los rangos hay algunos que tienen o adquieren nombres especiales, ¿verdad? Los fractiles. En estadística, fractiles significa fracción. ¿Cómo nosotros podemos fraccionar, dividir, ¿sí? Lo que son los conjuntos de datos o una distribución de frecuencias, pueden ser conjuntos de datos no ordenados, ¿verdad? Pero nosotros podemos calcular incluso rangos, fractiles. Algunos fractiles tienen nombres especiales, ¿sí? Dependiendo del número de partes en las que se dividen los datos. Conocemos los deciles, conocemos los cuartiles y conocemos los percentiles, ¿sí? ¿A qué se basan? Pues se basan al número de partes en las que nosotros podemos fraccionar la información. Los deciles dicen que fraccionan o dividen la información en 10 partes iguales. Es decir, que si mi conjunto de datos, mi todo, mi universo es un 100%, yo necesito fraccionar en 10 partes iguales ese conjunto de datos, voy a fraccionar de 10 en 10. ¿Sí? Es decir, 10%, 20%, 30, 40, 50, hasta llegar a 100%. ¿Va? O sea que vamos a dividir o a fraccionar la información en 10 partes iguales. Esos son los deciles. Tenemos los cuartiles, que son los que dividen la información en 4 partes iguales. ¿Sí? 25, 50, 75% y 100%. ¿Va? O sea que los cuartiles fraccionan en 25, ¿sí? En 25% por fraccionamiento. Y por último tenemos los percentiles, que los percentiles dice que dividen en 100 partes iguales. Quiere decir entonces que los percentiles tienen un valor unitario. Cada percentil tiene un valor de un 1%, ¿sí? Si se dividen en 100 partes iguales, cada uno de ellos tiene un valor de un 1%.
¿verdad? Ahora, hay unos que se les conoce como los rangos intercuartiles, ¿sí? Es la diferencia, dice, entre los valores del primer cuartil y el tercer cuartil. Los cuartiles están representados por la letra Q. Para calcular un rango intercuartil, yo necesito entonces conocer cuál es el tercer cuartil y cuál es el primer cuartil. Ahora, si los cuartiles se dividen en 25 o en 4 partes iguales, ¿a cuánto sería o bajo qué porcentaje estaría representado el tercer cuartil? 75. Un 75%. Es decir, que en el tercer cuartil yo encontraría un 75% de la información, ¿sí? Y el primer cuartil, ¿con qué porcentaje estaría? Un 25, ¿verdad? Muy bien. Es decir, que un rango intercuartil sería igual a 75 menos 25. 50. 50%, ¿verdad? Es por eso que me dice que el rango intercuartil es la diferencia entre el primer y tercer cuartil. Esta diferencia representa el rango de la mitad central del conjunto de datos, ¿verdad? La mitad central de ese conjunto de datos va a ser 50%. Como les dije, esto del tema de los rangos y de los cuartiles es un juego de nombres, ¿verdad? De cómo podemos nosotros fraccionar la información. El tema de rangos es mayormente utilizado en ese conjunto de datos que son muy extensos. Resulta que si nosotros tenemos solo 30 datos, no es tan necesario poderlo fraccionar, o por lo menos no se vuelve tan útil que nosotros fraccionemos, pero imagínense una base de datos tan grande. Se me ocurre, el ejemplo que mencionaba anteriormente era las transferencias electrónicas, por ejemplo. Imagínense que nosotros tengamos una base de datos donde nosotros encontremos las transferencias electrónicas del mes de marzo, ¿sí? O sea, todas las transferencias ACH que han existido entre un banco a otro, ¿no? Una transferencia ACH son las transferencias electrónicas que hace un banco a otro, ¿sí? Es decir, son millones, ¿no? Millones de transferencias en un mes. Antes, pues, se utilizaban otros medios de pago como el cheque, vale, ¿verdad? O pues hoy la gran mayoría utiliza transferencia electrónica, ¿sí? Entonces requiere obviamente que esa información requiere también calcular estadística, ¿verdad? Y son informaciones o bases de datos muy extensas. Entonces, ese tipo de bases de datos así sí resulta ventaja que nosotros calculemos rangos, ¿verdad? Porque es importante poder tener la información o por lo menos ubicar las acumulaciones de la información, donde se encuentra el 50, el 25, el 10, el 15, 20, cualquier porcentaje de información, ¿verdad? Veamos un ejemplo. Un ejemplo dice, se presentan las calificaciones del primer examen de análisis 1, en este caso de 20 personas, 20 estudiantes. Se pide que nosotros encontremos el percentil 80 y vamos a aprovechar a calcular el quinto decil, ¿sí? Entonces, yo debo de encontrar entonces dónde está ubicado el percentil 80 y dónde está ubicado el quinto decil. Necesitamos primeramente realizar un ordenamiento de esa información, ¿verdad? 59. Muy bien. 65. Sí. 67. Sí. 78, 70, 71, 72, 75. 75, 76, perdón, 79, 81, 83, 85, 87, 88. 91, 92. 93. Amy quiere un pedacito. 94, 95 y hay 200. Ok. Entonces aquí tenemos ordenados, solo veamos, tenemos 20 datos. Ok, aquí tenemos 20 datos ordenados de menor a mayor.
lo primero que me pide entonces es que encontremos el percentil 80 y que encontremos el quinto decil. El percentil 80, ¿qué decíamos de los percentiles? ¿De qué manera fraccionan o dividen la información? 100 partes iguales. En 100 partes iguales. Y si divide la información en 100 partes iguales, el percentil 80, ¿qué porcentaje representa? ¿Cuánto? Si divide la información en 100 partes iguales, y me dice que encuentre el percentil 80, ¿qué En 80 acumulación? partes. ¿Cuánto? Disculpe, no escuché. ¿Puedes repetir la pregunta, Liz? Me pide que encuentre el percentil 80. Y si los percentiles ya sabemos que dividen la información en 100 partes iguales, ¿qué porcentaje entonces de información se acumula en el percentil 80? Sería el 80%, Liz. El 80%, obviamente, si cada uno tiene un valor porcentual de un 1% y me está pidiendo el percentil 80, está diciendo entonces prácticamente que el 80%, ¿verdad? Es decir, entonces, que si este representa el 80%, a los 20 datos que yo tengo los voy a multiplicar por 80%, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como son 20 datos, los multiplicamos por 80%, ¿sí? Esto nos da igual a, vamos a decir, 20 por 0.80. ¿Cuánto le da? 16. 16, Liz. 16. O sea que me está diciendo que el percentil 80 se encuentra en la posición 16. ¿Sí? La posición 16. Vamos a poner aquí. Aquí encontramos entonces el percentil 80. ¿Sí? En la posición número 16, que está representada por la calificación del 93%. ¿Sí? Entonces, aquí está ubicado, como les dije, en la posición 16, la acumulación del 80% de la información. Es decir, de la nota 1 a la nota 16, yo cuento con una acumulación del 80% de los datos. Bien, el inciso 2 me dice que encuentre el quinto decil. ¿En cuántas partes iguales dividen la información los deciles? En 10. En 10 partes iguales. Y si me dice que encuentre el quinto decil, ¿a qué porcentaje se está refiriendo? 50%. A un 50%, muy bien. Es decir, que cada decil representa un 10%. Y si me dice que encuentre el quinto decil, me está diciendo que 5 deciles, que cada uno representa el 10%, estamos hablando de un 50%. Quiere decir que nosotros los 20 datos los vamos a multiplicar entonces por 50%. ¿Sí? Entonces sería 20 por 50%. 10. ¿Sí? Que sería, ya nos dijo la compañera, 20 por 0.50. ¿Sí? 10. Quiere decir entonces que el dato, o perdón, que el quinto decil se encuentra ubicado en el dato número 10. ¿Sí? Está representado entonces por la calificación. Está ubicado entonces en la posición número 10, que representa entonces la calificación del 83%. ¿Sí? Es lógico, ¿verdad? El 50% de la información se encuentra en el dato 10. ¿Sí? 10 es el 50% de 20. Entonces, si se fijan, este tema de los rangos es más que todo como un juego de palabras. ¿Sí? Porque los cuartiles tienen nombres especiales, ya los decíamos, ¿verdad? Los deciles, los fractiles, los cuartiles y los percentiles, ¿sí? Y decíamos incluso que los cuartiles se pueden muchas veces calcular el rango intercuartil, ¿sí? Que encuentra
la mitad del conjunto de datos, que es el 50%. Entonces, el tema de los rangos, como les dije, ¿verdad? Son útiles cuando se tratan conjuntos de información más extensos, donde nosotros obtengamos una ventaja al momento de poderlos dividir. Obviamente que aquí tenemos 20 datos, no resulta tan ventajoso poder fraccionar información tan pequeña que muy fácilmente podemos manejar, ¿verdad? Ahora, cuando existen esas extensas bases de información, pues lo ideal es que nosotros podamos utilizar rangos, ¿verdad? Y podamos medir distancias entre los conjuntos de datos.